Abductor y aductor del dedo gordo. Paciente, decúbito supino, sedestación. Fijación, agarra firmemente el talón. Prueba, deberá realizar ABD y ADD del primer dedo separándolo acercando la línea media del pie. Presión, contra el borde interno para la ABD y contra el borde externo para la ADD del primer metatarsiano y falange proximal. Paciente, decúbito supino, sedestación. Fijación, estabilizar el pie por los metatarsianos y mantener en posición neutra. Prueba, flexión de la interfalange del dedo gordo. Presión contra la superficie plantar de la falange distal en dirección a la extensión. Flexor largo el dedo gordo. Paciente, decúbito supino o sedestación. Fijación, estabilizar el pie por los metatarsianos y mantener la posición neutra. Flexión interfalángica del dedo gordo. Presión contra la superficie plantar de la falange distal en dirección a la extensión. Extensor largo y corto del dedo gordo. Paciente, decúbito supino, sedestación. Fijación, estabilizar el pie en ligera flexión. Prueba, extensión de la MTF y F del dedo gordo. Presión contra la superficie dorsal de la falange distal y proximal del dedo gordo. Flexor largo de los dedos. Paciente, decúbito supino, sedestación. Fijación, estabilizar metatarso y mantener en posición neutra. Prueba, flexión de las articulaciones interfalángicas distales del segundo al quinto dedo. Presión contra la superficie plantar de las falanges distales hacia extensión. Flexor corto de los dedos. Paciente, decúbito supino, sedestación. Fijación, estabilizar el pie por el metatarso y mantener en posición neutra pie y tobillo. Prueba, flexión de las interfalángicas proximales del segundo al quinto dedo. Presión contra la superficie plantar de las falanges medias hacia extensión. Extensor largo y corto de los dedos. Paciente en decúbito supino, sedestación. Fijación, en ligera flexión plantar desde el talón. Prueba, extensión de la articulación del segundo al quinto dedo. Presión contra la superficie dorsal de los dedos en dirección flexión. Interosios plantares. Paciente, decúbito supino, sedestación. Fijación, región metatarsiana con pie en posición neutra. Prueba, flexión de las metatarsofalángicas del segundo al quinto dedo, sin flexionar la interfalángica. Presión contra superficie plantar de las falanges proximales del segundo al quinto dedo. Paciente, decúbito supino. Fijación, estabilizar las articulaciones metatarsofalángicas, mantener pie en ligera flexión plantar. Prueba, extensión de la interfalángica del segundo al quinto dedo. Presión contra superficie dorsal de las falanges distales hacia flexión. Peroneo anterior. Paciente en sedestación. Fijación, sostener la pierna por encima del tobillo. Prueba, flexión dorsal del tobillo con eversión del pie. Presión contra el borde externo de la superficie dorsal del pie en dirección a flexión plantar e inversión. Tibial anterior. Paciente en sedestación. Fijación, sostener la pierna por encima de la articulación del tobillo. Prueba, flexión dorsal del tobillo e inversión. Presión sobre el borde interno de la superficie dorsal en dirección a la flexión plantar y de la eversión. Paciente en decúbito supino con extremidad en rotación externa. Fijación, sostener la pierna por encima del tobillo. Prueba, inversión del pie con flexión plantar. Presión contra el borde interno y superficie plantar en dirección a flexión dorsal y eversión. Peroneo lateral largo. Paciente en decúbito supino con extremidad en rotación interna. Fijación por encima del tobillo. Prueba, pronación del pie con flexión plantar. Presión
contra el borde externo y la planta del pie en dirección de inversión y flexión dorsal. Peroneo lateral corto. Paciente. Decúbito prono. Rodilla extendida. Pie fuera de la mesa. Fijación. No precisa. Prueba. Flexión plantar del pie. Presión. Contradorso del pie. Sólido. Paciente decúbito prono con la rodilla en flexión de 90. Fijación. Sostener pierna cerca del tobillo. Prueba. Flexión plantar del tobillo. Presión. Contracalcáneo dirigiéndola al sentido caudal. Flexiones plantares del tobillo, gemelo y plantar. Paciente, bipedestación, puede apoyarse sobre una mesa sin cargar demasiado en la mano. Prueba, elevarse sobre los dedos empujando el peso del cuerpo hacia arriba. Valoración isquiotibiales internos. Con el paciente en posición de cúbito prono, realizaremos una fijación manteniendo el muslo sujeto sobre la mesa. Y realizaremos una prueba realizando una presión de rodillas sin llegar a 90 grados con pierna en rotación interna. Realizando una presión sobre el tobillo en dirección a la extensión. Valoración del isquiotibial externo, bíceps femoral. Con el paciente en decúbito prono, el fisioterapeuta realizará una fijación para mantener el muslo sobre la mesa. El paciente deberá realizar una flexión de rodillas sin llegar a 90 grados con la pierna en rotación externa, mientras el fisioterapeuta aplica presión sobre el tobillo en dirección a la extensión. Para la valoración del popliteo, el paciente se colocará en sedestación con la rodilla flexionada y con la pierna en rotación externa. Sin ninguna fijación, el paciente deberá realizar una rotación interna de tibia sobre fémur. Valoración del cuádriceps femoral. Con el paciente en sedestación con las piernas en flexión de 90 grados y con las manos agarradas a la mesa. Se mantendrá el muslo sobre la camilla, realizando una extensión de la rodilla sin rotación y una presión contra el tobillo en dirección de flexión. Valoración del psoas ilíaco. Con el paciente en decúbito supino, con la pierna en ligera ABD y rotación externa. El fisioterapeuta deberá realizar una fijación sobre la cresta ilíaca del lado opuesto y el paciente deberá realizar una flexión de cadera, mientras el fisioterapeuta realiza presión sobre la cara anterointerna del tobillo en dirección a la extensión y ligera ABD. Prueba genérica para flexores de cadera. Con el paciente en sedestación con las rodillas en flexión sujetándose a la camilla, intentará una flexión de cadera, algunos centímetros con la rodilla flexionada. El fisioterapeuta realizará presión contra el muslo hacia la extensión. Valoración de diferenciación del psoas ilíaco en sedestación. Con el paciente en sedestación con rodillas en flexión, sujetándose a la camilla, sin ninguna fijación, realizaremos flexión completa de cadera con rodilla flexionada y la presión con una mano en la zona anterior del hombro y la otra en el muslo en sentido de la extensión. Valoración rotadores internos de cadera. Con el paciente en sedestación con rodillas en flexión sujetándose a la camilla, sin ninguna fijación, realizaremos una rotación interna del muslo y una presión con una mano en la cara interna del muslo y con la otra mano en la cara externa de la pierna.
Valoración de rotadores externos de cadera. Con el paciente en sedestación, con rodillas en flexión, sujetándose a la camilla, sin fijación, realizaremos una rotación externa del muslo, realizando una presión con una mano contra la cara externa del muslo y con la otra mano contra la cara interna de la pierna. Valoración del glúteo menor. Con el paciente en decúbito lateral, el fisioterapeuta realizará una fijación para estabilizar la pelvis y evitar la rotación en báscula. El paciente deberá realizar una ABD de cadera en posición neutra de rotación, con la cadera y la rodilla de la pierna inferior en flexión, mientras el fisioterapeuta realiza presión contra la pierna en dirección a la aducción. Valoración del glúteo medio. Con el paciente en posición de cúbito lateral, con la pelvis ligeramente rotada hacia adelante y la cadera y la rodilla inferior en flexión. El fisioterapeuta realizará una fijación para estabilizar la pelvis y el paciente deberá realizar una ABD de cadera con ligera extensión y rotación externa, mientras el fisioterapeuta realiza presión contra la pierna en dirección a la ADD y flexión. Para la valoración del sartorio, colocamos al paciente en decúbito supino, flexión, abducción y rotación externa del muslo y flexión de rodilla. El fisioterapeuta ejercerá presión con una mano en la cara anteroexterna del muslo hacia la extensión, aducción y rotación interna de cadera y con la otra mano sujetará la pierna desde el tobillo e intentará llevarla hacia la extensión de rodilla. Para la valoración del tensor de la fascia lata, colocaremos al paciente en decúbito supino con la rodilla extendida. Sin realizar ninguna fijación, el paciente realizará abducción, flexión y rotación interna de la pierna con la rodilla extendida. El fisioterapeuta presionará la parte distal de la pierna en dirección a la extensión y aducción, sin resistir el componente de rotación. Valoración del glúteo mayor. Con el paciente en decúbito prono con flexión de rodilla de más de 90 grados y sin ninguna fijación. El paciente deberá realizar una extensión de cadera con la rodilla flexionada, mientras el fisioterapeuta realiza presión contra la parte posterior del muslo hacia la flexión. Valoración de los aductores de cadera. Prueba genérica. Con el paciente en decúbito lateral, valoramos la pierna inferior. El fisioterapeuta deberá realizar una fijación en la parte interna del muslo superior para mantener la pierna superior en ABD. El paciente deberá realizar una ADD de la extremidad inferior hacia arriba, mientras el fisioterapeuta realiza presión contra la cara interna del muslo inferior hacia ABD.